La mayoría de nosotros alguna vez tuvimos una de estas webcam, pero ¿sabías que puede convertirse en una herramienta bastante útil? Si alguna vez te has encontrado mirando una placa electrónica y no has logrado ver esos componentes diminutos con claridad, este video te puede resultar de gran utilidad, porque hoy te voy a mostrar cómo convertir tu webcam vieja en un microscopio USB completamente funcional. Lo primero que haremos será conectar esta webcam a la computadora. Como ven, funciona perfectamente. La calidad de imagen no es muy buena que digamos. Tiene una resolución de 480p, que para los estándares de hoy en día es bastante baja. Para comparar, las cámaras más básicas actuales llegan a 720p y las más sofisticadas alcanzan los 2160 píxeles, lo que conocemos como resolución 4K. Cuando intentamos ver una placa electrónica con esta pantalla, la imagen se ve bien, aunque si queremos ver un componente con claridad, debemos acercarnos bastante, casi con la cámara pegada a la placa electrónica. El área que tenemos para trabajar con el soldador de estaño o cualquier otra herramienta es casi nula, lo que resulta algo completamente incómodo. Ahora, si comparamos esto con un microscopio comercial, podemos notar que se enfoca mucho mejor desde distancias más largas, sin la necesidad de acercarnos tanto, dándonos así un área de trabajo bastante amplia y cómoda. Aunque este microscopio tiene un problema, a veces podemos ver en su pantalla problemas gráficos, como el que vemos ahora. Así que mientras tanto lo dejaremos descansar hasta que logremos repararlo más adelante. Ahora lo que haremos será desmontar esta webcam para comenzar con la modificación. Para sacar la parte de atrás de la misma, solo necesitaremos sacar 4 tornillos. Una vez quitados, la tapa sale fácilmente. Viendo en su interior, podemos ver una placa electrónica la cual es sostenida por unos tornillos y algunos cables, los cuales no están en muy buenas condiciones. Para extraer la placa deberemos quitar el lente encargado del enfoque de la cámara. El mismo sale simplemente desenroscando hasta que salga. Una vez que tengamos el lente, lo dejaremos en un lado seguro, para que no se dañe. Viendo dentro de la misma cámara, podemos ver algo de muchos colores muy parecido a un espejo. Este es uno de los principales componentes de las cámaras digitales, el sensor CMOS, o también conocido como sensor de píxeles activos. Les recomiendo que tengan el sumo cuidado con él, porque cualquier partícula de polvo que haya en el ambiente lo ensuciará, al igual que se puede rayar fácilmente, estropeando así la imagen que captará la cámara. Ahora que hemos desarmado completamente la cámara, comenzaremos con la modificación, paso a paso, del lente. Primero quitamos el plástico plateado, el cual está puesto a presión. Una vez fuera, tomaremos unos alicates o pinzas y cuidadosamente realizamos un corte en una de las esquinas del marco plástico. Ahora solo nos queda sacar la lupa frontal. Para eso tomamos un cúter para lograr sacar con éxito la pieza. Ahora tenemos disponible varias piezas del lente. Cada una cumple una función distinta. Lo que vamos a hacer ahora será tomar la pieza que previamente hemos visto, para intentar modificar su lente interno, el cual es mucho más pequeño que el lente que sacamos anteriormente. Para eso tomamos un pedazo de cinta y la pegamos en esta parte. Ahora, con un cúter, cuidadosamente, sin rayar nada, levantamos esta pieza. Una vez quitada, quedará pegada en la cinta, sabiendo así que lo deberemos colocar de la misma manera. Esta pieza que hemos sacado se llama filtro IR y sirve para que la cámara no capte mucha iluminación infrarroja del ambiente, logrando así corregir los colores y logrando captar la imagen y colores tal cual como lo vemos en nuestro día a día. Ahora, para sacar ese pequeño lente deberemos tomar algo con punta, pero sin filo, y le colocamos algo protector, como un plástico o tela, para que absorba el impacto. Y ahora aplicamos presión con la herramienta, logrando así sacar el lente sin ningún problema. Ahora que tenemos completamente vacía la pieza, tomaremos este pedazo plástico que hemos sacado anteriormente de la misma. Esta misma nos servirá como soporte para nuestro nuevo lente. Pero te preguntarás,
¿Qué tipo de lente usaremos? Solamente necesitaremos algo tan simple como un puntero láser comprado en los chinos. O incluso si no tienen uno, pueden ir probando con lentes sacadas de láser de electrograbadoras de computadora o reproductores de películas en DVD. Tomaremos el nuevo lente y lo introduciremos en el plástico, quedando con un acabado completamente profesional. Si preguntan cuánto es la distancia que debe tener con el sensor CMOS de la cámara, es de aproximadamente 1 centímetro. A partir de ahí hay que ir regulando el enfoque. En mi caso, al estar el lente colocado en la misma pieza roscada de la cámara, puedo ir regulando sin problemas. Ahora que hemos modificado el lente, deberemos volver a colocar el filtro IR que previamente hemos sacado con la cinta. Antes de colocar nuestro nuevo lente en nuestra cámara, hay que recordar que deberemos limpiar cada pieza con sumo cuidado. Aconsejablemente, pueden usar un palillo o hisopo de algodón. Este mismo lo deberemos pasar con cuidado por el lente y por el sensor CMOS de la cámara. Nuestra cámara está casi lista. Tenemos el lente modificado, pero falta algo. Antes la cámara tenía lente interno y externo. El interno era el pequeño y el externo el más grande. Ahora nos faltaría colocar el externo, bastante importante para el correcto enfoque de la cámara. Es por eso que vamos a hablar sobre qué óptica vamos a utilizar. En mi caso tengo aquí dos lupas sacadas de unos binoculares chinos. Una es de plástico, mientras que la otra, curiosamente, era de vidrio. Ahora te preguntarás, ¿qué material es mejor? Cada uno tiene sus beneficios y contraindicaciones. Si quieres una buena calidad de imagen y mayor aumento, te recomiendo completamente las lupas de vidrio, además de ser más duraderas ante rayones. En cambio, la lupa de plástico tiene una peor calidad de imagen y es más fácil de rayar, aunque el único beneficio que tiene es soportar las caídas sin romperse. Así que, para el proyecto, ambas lupas te servirán, pero en mi caso usaré la de vidrio por tener más beneficios. Pero, ¿cómo identificamos la lupa de plástico ante la de vidrio? Una lupa de vidrio es mucho más gruesa, mientras que la de plástico parece un papel, además de notar la diferencia en el peso. La de vidrio es más pesada que la de plástico. Ahora, si ponemos nuestra cámara enfrente de la lupa, estamos completando la modificación. Ahora tenemos el lente interno y el externo. Si nosotros variamos la distancia entre los mismos, lograremos enfocar o desenfocar un objeto. Como pueden ver, al probarlo, obtuvimos una mejora bastante notoria. Ahora no hace falta secarnos mucho para ver un objeto a la distancia. El multímetro que estaba captando la cámara estaba a una distancia de unos 50 centímetros aproximadamente. El proyecto está siendo un éxito, pero aún nos falta lo más importante, la carcasa. Para hacerla se me había ocurrido utilizar una electrograbadora de computadora, pero al desarmarla completamente me di cuenta que iba a ser bastante aparatoso, además de que me podría haber servido para otro proyecto futuro en el canal, así que la volví a ensamblar y la guardé para más tarde. Como alternativa usaré el mismo soporte que tenía mi microscopio. Para lograr enganchar correctamente nuestro microscopio, se me ocurrió usar como molde las rendijas del microscopio comercial, logrando así hacer una estructura idéntica, pero hecha con alambre de cobre. Para el soporte que regula el enfoque, vamos a utilizar unas guías pasacable o también llamadas canaleta pasacable. Estas mismas deberemos cortarlas a la medida que vayamos a necesitar. Para saberlo, deberemos tomar la cámara e ir regulando la distancia entre la lupa, encontrando el punto justo, donde se vea la imagen completa sin tener el efecto viñeta, el cual es cuando vemos alrededor unas manchas negras. Esas manchas no deben verse. Cortamos un pedazo más pequeño y ahí pegaremos la lupa. Nuestro proyecto está tomando forma. Ahora hacemos dos orificios y por ahí pasamos un alambre de cobre. Luego soldamos el soporte. Finalmente, colocaremos la cámara y el lente, quedando nuestro proyecto de la siguiente manera. Ahora solamente nos falta conectarlo a la computadora y ver qué tal funciona. Para las pruebas usaremos esta placa sacada de un teclado de computadora, la cual contiene componentes muy miniaturas.
Si medimos la distancia que hay entre la placa y el microscopio, es de aproximadamente 30 centímetros. La vista de la placa electrónica no es como la de un microscopio profesional, pero eso sucede tanto por la calidad de la cámara que hemos utilizado como también los distintos tipos de lentes. Algo interesante que podemos ir experimentando es sumar más lupas. Como podemos ver, si sumamos otra lupa en el medio, podemos ver cómo la imagen aumenta significativamente, aunque habría que calibrarlo bien para tener mejores resultados. En conclusión, como hemos dicho anteriormente, la calidad de imagen no es impresionante. El proyecto en sí es interesante de realizar para el que necesita una herramienta como el microscopio y no tiene recursos para comprar uno. Además, esto es solo una base para entender el funcionamiento de las cosas. Este proyecto se puede mejorar logrando obtener mejores resultados, tanto en imagen como en enfoque. Si quieres que mejoremos este proyecto para obtener resultados más profesionales, recuerda apoyar este video. Si veo que recibe el apoyo suficiente, haré una parte 2 mejorándolo completamente. Además, si te gustó este proyecto y quieres seguir aprendiendo, por aquí te dejo otro que seguro te va a interesar. Y como siempre, su ayudante tecnológico se despide. ¡Hasta la próxima!